Sin duda, Lightyear se convirtió en una de las películas más aclamadas por los que somos fanáticos de Toy Story y también por los que no lo son, aunque también tuvo algunas críticas no tan constructivas. Al final de todo, fue una gran experiencia y no podemos negar que Pixar hizo un excelente trabajo con Sox, la mascota robot de Lightyear. Pero como todo en la vida, después de un cierto tiempo, comienzan a salir a la luz esos pequeños detalles que son completamente absurdos y no tienen sentido. Y Lightyear no es la excepción. ¿Quieren descubrir las cosas sin sentido de Lightyear? Entonces no me dejen solo y quédense viendo este video. Alicia logra casarse con su novia Keiko y tienen un hijo, mientras Lightyear anda todo apurado tratando de encontrar la fórmula para llegar a la hipervelocidad. Después de varios años, vemos cómo el hijo de Alicia crece, se gradúa y encuentra una mujer para compartir su vida, y de este matrimonio nace Izzy. Hasta aquí todo va bien. Pero después de que Alicia muere, no volvemos a saber nada de su familia. No sabemos qué pasó con el hijo de Alicia. Es más, ni su nombre nos dijeron. ¿Qué pasó con ellos? ¿Se los comieron las lianas? No se explica qué pasó, ni con su otro amigo bigotón. Simplemente todos ellos desaparecieron. Otra cosa que no tiene nada de sentido en esta nueva película de Lightyear es el tiempo en que suceden las cosas. Sí, el tiempo avanza diferente para Buzz y para su equipo, pero tampoco hay que desviarse tanto, ya que en el primer viaje de prueba que hizo nuestro querido amigo Buzz, pasaron 4 años, y a su regreso ya había un montón de edificios construidos. Esta parte de la película se siente tan incomprensible, porque a ver amigos, llegaron a un planeta prácticamente inexplorado, no sabían nada de cómo funcionaba todo y en segundo lugar, no creo que hayan llevado toda su maquinaria tecnológica hasta ese planeta para lograr todos esos avances. Entonces, ¿cómo le hicieron para construir todo esto? Digamos que lo descubrieron, pero si los descubrimientos y experimentación pueden tardar años. Imagínense, los ingenieros se tardan 1 año en construir todo un puente, y eso que ya tienen todo el material en sus manos. ¿Cómo rayos le hicieron para prácticamente poblar Tekami en 4 años? Pero no todo tiene que ver con el tiempo. Hay cosas que simplemente no tienen una explicación. Y sé que es una película y todo es ficción y nada es real. Pero entonces, ¿qué me dicen de los sándwiches que aparecen y desaparecen como si fueran un fantasma? ¿Se trata del sándwich espacial teletransportador? ¿O qué pasó? En la parte cuando logran salir de los contenedores en los que quedaron atrapados Buzz y sus amigos, Mo Morrison sale bien feliz porque ya se encuentran fuera de peligro, y lo primero en lo que piensa es en comer algo. Tengo hambre, ¿y ustedes? Por supuesto que pensamos en esto después de que casi morimos, ¿verdad? Mo Morrison toma los sándwiches de la máquina dispensadora y los reparte entre los miembros del equipo. A Buzz también le dio su sándwich, pero la cosa extraña aquí es cuando Buzz avienta a la mesa el pedazo de sándwich que le quedó. ¡Y ¡oh, sorpresa! ¡Desaparece misteriosamente! El hombre invisible lo tomó y de seguro no le gustó por tener el jamón afuera y lo regresó, porque en la siguiente toma vuelve a aparecer el pedazo de sándwich. Aparte de que también el hombre invisible al parecer llevó y quitó mesas, porque de una escena a otra aparecen y desaparecen. Y otra pregunta que me surgió viendo esta escena es: ¿cómo demonios sobrevivieron esos sándwiches? De seguro ya tenían hasta cáncer por tanto conservador que les metieron para que aguantaran todos esos años. Más aparte, tenían carne. ¿De dónde rayos sacaron los lechoncitos? ¿Tenían a mochila de Dora la Exploradora? O no me vayan a decir que también se inventaron una fórmula para crear carne artificial, porque entonces también tuvieron que crear otra para la lechuga, el jitomate y toda la verdura que tenían estos sándwiches. ¿Dónde cosecharon todo eso? ¿También tenían su huerta y su rancho? Aparte, sabemos que a Sox le tomó 62 años encontrar la fórmula. Aparte de que se ve que ni hay agua en este planeta, o de dónde rayos empezaron a sacar tantas fórmulas para hacer un puerco.
Ya mejor pasemos a la siguiente cosa que no tiene sentido, antes de que me explote la cabeza. Después de que logran derrotar a Zorg y van de regreso a Tekami, Buzz Lightyear intenta ayudar a sus amigos porque su nave está toda destrozada y no puede frenarla, pobrecita. Vemos que están todos desesperados y su única salida es el freno de emergencia. Pero para ponerle más salsa a esta situación, se les atora el freno y no pueden zafarlo. Y aquí aparece Mo Morrison, ya que si recordarán, él está portando el traje del novato, por lo que lleva su plumita para que pueda apuntar. Entonces grita como todo un salvador que él tiene una pluma para que puedan desatorar el freno y por fin poder utilizar en algo esa pluma. Ustedes pensarán, ¿todo bien? Pero la cosa sin sentido aquí es que... ¿Cómo con la pluma? La anciana convicta sí pudo jalar el freno y con su mano, ¿no? Si ni siquiera intentó jalar duro, solo parece que lo acarició con cariño y se rindió. Bueno amigos, es hora de que vayamos a otra cosa sin sentido, pero a la vez muy triste. En serio que te va a dar mucha tristeza y coraje a la vez. Como sabremos hasta ahora, Buzz estuvo intentando sus viajes en busca de la hipervelocidad muchas veces, y dentro de uno de estos regresos le obsequiaron a Sox. Al principio Buzz estaba comportando como todo un sociópata egoísta, que nada más le importaba a sí mismo y cumplir la misión. Sin en cambio, sus demás amigos, incluyendo a Sox, buscaban muchas maneras de cómo ayudarle y hacerlo sentir mejor. Emito sonidos para dormir. Tengo varias opciones. Noche de verano, paraíso oceánico, cantos de ballena. Después de esperarlo tantos años de sus viajes, nos damos cuenta de que Sox, a pesar de estar todo solito todos esos años mientras regresaba el borracho de Buzz, el pobrecito se la pasó encontrando la fórmula para poder crear el cristal de una manera estable. Para ser exactos, se tardó 62 años en encontrar la fórmula. 62 años que utilizó día y noche en la soledad para poder ayudar a su amigo a que cumpliera su misión. Lo horrible de todo esto y que no tiene sentido es lo siguiente. Después de que huyen y van al último viaje de prueba, antes de que desactiven a Sox, Buzz y el gatito se infiltran a la base para poder crear un cristal. Sox le va pasando la fórmula a Buzz y al final se dan cuenta de que el cristal es diferente a los demás. ¿Listos para enojarse hasta el infinito y más allá? De repente llega un guardia y el gordísimo panzón de Buzz avienta su cuerpezote de marrano para esconderse, así causando que se destruyera la pobre fórmula del pobrecito Sox que se tardó 62 años en la soledad descubriéndola. ¿Pero saben qué le dice el puerco este? ¡Shish! El desgraciado Buzz simplemente lo shushea y aunque se oye bien feo y como el pobrecito Sox le dice ¡Ah, la fórmula! y este psicópata solamente le hace shh, cállate, no me importa que te hayas tardado tantos años en hacer la fórmula, eres basura. Pero qué manera de responderle a tu amigo gatito, el cual te ha ayudado más que nadie mientras esperó por ti tantísimos años. Ah, sí, hola hijo que regresaste de la guerra por tantos años. Mira, te tejí estos 2 suéteres y te hice este casco de Buzz Lightyear porque sé que te gusta mucho. ¡Ah, una abeja! ¡Oh no! ¡Los suéteres y el casco! ¡Shh, cállate! ¿Que no ves que nos va a ver la abeja? Pero sigamos hablando del gran superhéroe que vimos en esta película, Sox. Este chiquitín sí que tenía muchos trucos bajo su manga, desde sus miles de luces y láseres, las habilidades de hackear, te puede hacer juegos a tu propia personalidad y estoy seguro que hasta puede cocinar y lavarte la ropa. Pero hasta ahora sé que tenemos miles de preguntas acerca de Sox, como ¿cómo es que funciona este gatito? ¿Por qué solamente hay uno? Si es que este es toda una máquina de aventuras. Pero una de las preguntas que me hice, o tal vez cosas sin sentido, aparece justo cuando nos presentaron a Sox. Alicia le regaló este gatito a Buzz para que no estuviera solo. Posiblemente ella sabiendo que pasaría el tiempo y por ser todo un egoísta se quedaría solo el tonto de Buzz. Pues con toda la tecnología que trae Sox dentro, sabemos que él puede conectarse a donde quiera con su cola, aparte de recargarse a sí mismo y actualizarse a sí mismo. Bueno, entonces si combinamos todas estas habilidades que tiene y su cola mágica, entonces, ¿por qué carajos la caja de Sox trae un cargador?
Y luego este cargador se ve que es como de un iPhone en vía USB. Si seguimos la historia que nos quiso dar Pixar, que esta fue la película que vio Andy para que le regalaran a Buzz Lightyear en Toy Story, nos hace que encontremos más cosas sin sentido. Porque se supone que Andy vio esta película en 1995. ¿Y qué creen? El cable USB se inventó hasta 1996. Entonces, 1. ¿Por qué demonios le pusieron un cable a Sox si su cola puede hacer maravillas? Y 2. ¿Cómo es que había cables USB, en especial de iPhone, si todavía no se inventaban en la supuesta línea del tiempo de Pixar? De seguro que hay muchas preguntas que nos tienen que responder los directores. Pero ahí les va un pequeño detalle acerca de Sox sin sentido. Hasta el día de hoy los robots todavía no tienen sentimientos, o al menos eso espero. Y mucho menos creo que puedas ciscar a un robot, porque digo, ¿es un robot? Pero Sox sí puede ciscarse con el confeti. No sé cómo es que Alicia haya pensado en ponerle esto al gatito, de que se pueda ciscar. ¿Quién cuando está creando un robot dice, lo voy a querer ciscar? ¿Ustedes qué piensan? Lo que sí sabemos hasta ahora, amigos, es que les haremos un video explicando 100% a cómo funciona Sox, porque al parecer este gatito sí siente cosas, ya que dice que el viaje al espacio estuvo horrible. ¿Qué habrá sentido? ¿Tendrá conciencia por sí mismo? Ya verán que todo esto sí les va a sorprender. Cuando el equipo de Buzz, la anciana convicta, el novato molesto y la nieta de Alicia quieren ayudar a Buzz a huir de Zorg, los vemos como se quedan todos tirados, mientras que Buzz se da cuenta que Zorg solamente lo quiere a él. Buzz corre como todo un desaforado, queriendo huir de este robotísimo. Hasta incluso pasa entre dos rocas para poder llegar a un lugar con un arma. La cosa chiflada y sin sentido aquí es que si recordamos, todos los amigos de Buzz se quedaron tirados en el suelo, a una gran distancia detrás de él. Entonces, ¿cómo rayos es que llegaron antes que Buzz a este lugar con la super arma? Si 1, ellos estaban tirados, y 2, Buzz corrió como todo un loco a ese lugar. Aparte de que se ve que solamente hay una entrada por un lado, completamente diferente al que entró a Buzz, entre estas dos rocas súper apretadas. ¿Acaso su traje tenía teletransportación? ¿O acaso la anciana convicta que mide como 1 metro puede correr mucho más rápido que Buzz? No lo sé, amigos. ¿Ustedes cómo explicarían esto? Y hasta aquí llegamos con las cosas sin sentido, amigos. Si ustedes se dieron cuenta de otros, déjenlos en los comentarios.